En el video de hoy analizaremos qué tan viable es que un Dios como el cristiano sea el creador de absolutamente todo. Pero antes les quiero contar que abrí un canal secundario con varias finalidades. La primera es publicar allí todos los videos sobre pensamiento lógico, pensamiento racional y pensamiento crítico. Otra función del canal secundario será servir como un seguro. No son pocos los casos en los cuales YouTube bloquea permanentemente un canal, o que algún pirata informático hackee la cuenta, o cualquier otra cosa que suceda que me impida publicar videos nuevos. Contaremos con este segundo canal para continuar con la labor de desmentir religiones, pero desde el enfoque de mejorar nuestros procesos de pensamiento. Por ello, invito a todos a que me apoyen suscribiéndose al nuevo canal. Aún no hay contenido publicado allí, pero pronto iniciaremos con el curso para pensar mejor. Dejo enlace del nuevo canal en la descripción. Ahora sí, comencemos. Según todas las corrientes del cristianismo que conozco, su Dios debe ser el único, debe ser el creador de absolutamente todo, y lo más importante en cuanto a la creación es que el Dios de los cristianos debió decidir voluntariamente no solo crearlo todo, sino que también debió decidir voluntariamente absolutamente todas las características de todas las cosas que creó, sin dejar nada ni al azar ni como causa accidental. A partir de estas tres condiciones, necesarias para que el Dios de los cristianos sea real, iniciemos el análisis. La experiencia empírica que todos tenemos existiendo en este universo nos muestra que todas las cosas son causadas, pero no como lo explica Tomás de Aquino dentro de sus 5 vías, línea argumental muy popular entre los creyentes, dentro de la cual se afirma que todo tiene una causa o unas muy pocas causas. La realidad es que todo lo que conocemos es causado por un sinfín de causalidades. Estuve tratando de ubicar un algo que fuese causado por 1, 2 o 5 causas y no fui capaz de encontrar ese algo. Que por cierto, si alguno de ustedes conoce a algo que solo es causado por una o unas muy pocas causas, me encantará que me lo dejen en los comentarios para poderlo conocer. Si tomamos a una persona que esculpe madera, a quien le podríamos atribuir ser la única causa de su obra, resulta que debe usar herramientas que él no diseñó ni fabricó, pero el resultado de su obra dependerá de qué tan diestro es usándolas, de qué tan confiable funcionando son dichas herramientas, de qué tan complejas. Por ejemplo, si a mitad de su obra, mientras aplica una de las herramientas, ésta se parte, dañando un poco la madera, es muy probable que el artista cambie su técnica para no romper la herramienta de nuevo, o incluso que cambie el tipo de herramienta que usa. Además, deberá modificar su pretensión de resultado para poder subsanar la avería sobre la madera. También podríamos agregar un accidente en el cual el escultor se corta la mano, afectando la técnica con la cual trabaja la madera. O ya directamente la madera podría contener vetas que modifiquen el resultado de la obra. Así podríamos ir descubriendo causas adicionales involucradas en la aparición de esta obra. Que si intentamos contar las causas indirectas, el número crece exponencialmente, conforme viajamos más atrás en el tiempo. Como resultado, tenemos que en este ejemplo hay por lo menos una mente involucrada en la aparición de la obra, pero son muchas más las causas que carecen de mente y que influyen significativamente con el resultado. Otro ejemplo que me gustaría exponer es el análisis de qué causó a nuestro planeta. Dentro del listado encontraríamos a la gravedad, encontraríamos a la nebulosa, la cual contenía el polvo y el gas que hoy conforma todo lo que hay en nuestro sistema solar, las billones y billones de interacciones que tuvieron todos los conglomerados de materia, choques, fusiones, desvíos, desintegraciones, deformaciones, cambios de temperatura, entre muchas otras cosas. Para el caso del planeta podemos contabilizar casi un número infinito de causas, con la casi ausencia de una mente. Digo casi porque contemplo la posibilidad de que un alienígena con una tecnología muy avanzada pudiera afectar el proceso natural de la conformación de nuestro sistema solar.
Pero concluimos lo mismo: pese a que hubiera una mente involucrada, las causas sin mente son muchísimo más numerosas e impactantes en el resultado que el impacto que pueda tener la o las mentes involucradas. Otro ejemplo rápido podría ser una mujer causando a su hijo mediante el embarazo. Es verdad que la mamá tiene mente y que pudo haber decidido voluntariamente tener descendencia. Pudo haber decidido quién sería el padre, incluso pudo decidir qué espermatozoide fecundó el óvulo, determinando cosas como el sexo y número de su prole. Pero aún así, la gran mayoría de características de ese hijo o hijos serían dadas por causas, o mejor dicho, variables totalmente ajenas a la mente de esa mujer. Con estos ejemplos rápidos, considero que podemos concluir que nuestra experiencia empírica sostiene que nada dentro de nuestro universo sale de la nada. Todo es causado por una infinitud de causas directas e indirectas, y la mente o las mentes como causa suelen tener un pequeño impacto en el resultado, siendo varias magnitudes mayor la cantidad de cosas que son causadas en las que ninguna mente interviene, estando localizadas en este grupo las cosas más complejas. Ahora hablemos de cómo es que las cosas causadas adquieren sus características. Retomando el ejemplo del escultor, ¿qué define las características de esa obra? Como por ejemplo, peso, textura, tamaño, color, forma, temperatura, etc. Creo que claramente podemos ver que todas sus características fueron heredadas de las causas que la hicieron real: la madera, las herramientas, el artista, su cultura, su habilidad, etc. Ahora tomemos el ejemplo de nuestro planeta, el cual, de igual manera, heredó todas sus características de las causas que lo hicieron existir: conformación, densidad, posición, rotación, etc. Por último, veamos el ejemplo de la mamá. Las características de su bebé serán dadas o heredadas por las características propias de las causas que permitieron que existieran. Por dar un ejemplo extremo, sabemos que su bebé no tendrá ni branquias ni patas de insecto porque ninguna de sus causas se las pudo heredar. De igual manera, creo que podemos concluir que ninguna cosa puede tener características que sus causas, directas o indirectas, no posean previamente. Con estas conclusiones, ahora analicemos al Dios de los cristianos creando el universo con todo su contenido. Según ese dogma, Dios es creador de absolutamente todo, y ya ahí hay un enorme problema. Si Dios es creador de absolutamente todo, Dios debe ser creador de sí mismo. Pero eso implicaría que Dios se sacó de la nada, y como ya vimos, nuestra experiencia empírica dice que eso es un absurdo. Además, si Dios se puede crear de la nada, ¿por qué el universo y todo su contenido no se podrían haber creado de la nada? Muchos creyentes afirman que Dios siempre ha existido, pero eso también tiene problemas. Primero, Dios debe ser el creador del tiempo, pero ¿de dónde se sacó Dios el tiempo si Dios está fuera del tiempo? Como ya vimos, según nuestras conclusiones previas, las características de lo causado solo pueden provenir de sus causas. Si Dios está fuera del tiempo y todo lo que existe es Dios, Dios solo pudo crear el tiempo sacándolo de la nada. Como ya vimos, si Dios puede crear cosas de la nada, ¿por qué no asumir que el universo también lo puede hacer? Otro problema con el hecho de que Dios no sea creado es la cuestión de por qué existe Dios en vez de no existir. Es igual a la pregunta retórica de los creyentes: ¿por qué existe el universo en vez de no existir nada? Hagamos un experimento mental para hacerlo más claro. Supongamos que todo lo que existe es una única bola de plastilina roja. Ahora intentemos imaginar cómo, usando solo lo que existe, o sea, la plastilina roja, cómo podríamos sacar de dentro de esa bola un algo que ya no sea plastilina roja. La respuesta es que necesitaríamos sacar algo de la nada, que transforme la plastilina roja en algo diferente. ¿Podría un creyente postular que Dios no es homogéneo, como la plastilina roja, que Dios es en realidad un ser muy complejo?
dentro del cual hay muchos algos diferentes, que al combinarse pueden producir nuevas cosas. Pero eso raya con otra cualidad de Dios, y es que Él es perfecto. Que algo sea perfecto significa que es infinitamente adecuado para su fin. Como Dios era todo lo que existía, su único fin solo podría ser existir. Pero si dentro de Dios existían diferentes algos, como diferentes propiedades, implicaría que Dios podría ser más compacto, tomando dos o más de estas regiones diferentes y combinándolas. De continuar con esta combinación, Dios, para ser perfecto, tendría que ser absolutamente homogéneo. Pero si es homogéneo, no podría sacar de sí mismo nada diferente a sí mismo. Entonces, o Dios no empezó siendo perfecto, o Dios sacó su creación de la nada, o Dios no es el creador de todo. En realidad, este argumento va mucho más allá. Dios se supone que es infinitamente complejo, pero no puedes crear complejidad a partir de un algo homogéneo. Si solo tienes agua, no puedes crear algo complejo como una persona a partir de esa única sustancia. Otra característica del Dios de los cristianos es que tiene una mente. Y como ya vimos, para ser perfecto, esta mente debe estar distribuida homogéneamente por todo su ser, lo que implica que Dios no pudo tomar una parte de sí mismo y que esta parte no sea también parte de su mente. Lo que me lleva a preguntar, si Dios a partir de sí mismo creó el universo, el tiempo, el espacio, la materia, ¿por qué estas cosas no tienen una parte de su mente? ¿De dónde sacó Dios la no mente? ¿De la nada? Porque eso se resolvería más fácilmente asumiendo que el universo, junto con todo su contenido, salieron de la nada. El Dios de los cristianos se supone que es inmaterial, y regresamos a la misma cuestión, ¿de dónde sacó Dios lo material? Pero no solo eso, se supone que a Dios no lo podemos medir, pero la luz, la temperatura, el tiempo, la radiación, pese a que no son cosas materiales, sí que podemos medirlas. ¿Cómo Dios creó cosas que podemos medir si Él solo se tenía a sí mismo para crearlas? En especial cuando se supone que Él era homogéneamente inmaterial e inmedible. Otra cualidad de este Dios es que nos tuvo que crear a partir de su voluntad. Él, con su mente de manera arbitraria, debió decidir crearnos, incluyendo absolutamente todas las características de absolutamente toda la creación. Para imaginar la magnitud, pensemos que en esas características están incluidas las características de cada uno de los humanos que existió, existe y existirán. Además de las características de cada hoja de cada planta que existió, existe y existirá. Además de las características de cada piedra que existió, que existe y que existirá. En el universo creado por ese Dios es imposible la existencia de un evento fortuito o accidental. Pero como ya vimos, la experiencia empírica nos señala que las causas suelen no tener mente, y de tenerla no es mucho lo que aportan al resultado. Entonces, nuestra experiencia empírica de existencia nos señala que nada sale de la nada. Todo lo causado es causado por una infinitud de causas. La gran mayoría de cosas son causadas por múltiples causas con ausencia de mente. Pero no existe ni una sola cosa que sea solo causada por una o varias mentes. A esto podemos añadir que según el dogma cristiano, a Dios no lo podemos medir, como tampoco lo podemos entender. Ahora veamos cómo el dogma cristiano dedujo que Dios es el único, creador de absolutamente todo y que toda su creación la realizó a partir de su voluntad. Estoy omitiendo de manera arbitraria otras características de este Dios para no enredar tanto el tema, como por ejemplo que Él es bueno, personal y justo. ¿De dónde saca el cristianismo que Dios es el único Dios verdadero? Pues de la única fuente de conocimiento divino con la cual cuentan, la Biblia. Aquí podemos ver un listado con los versículos de la Biblia donde se afirma que Dios es único. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios,
El Señor uno es. Este libro se supone que lo escribió Moisés. Según la narración, no es una explicación que Dios le dictara para que él la redactara. Según la narración, esto es la opinión de Moisés. Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús respondió: el más importante es escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En este versículo, según la narración, no fue Jesús quien le dictó a Marcos para que escribiera. No, fue Marcos el que redactó lo que le había escuchado decir a Jesús, que si le entendió bien, pues no se sabe. Pero de haber escrito correctamente este versículo, solo contiene la opinión de Jesús, que para tener autoridad divina se tendría que demostrar no solo que existió, sino también que él era el único hijo divino del único y verdadero Dios. Job capítulo 23, versículo 13. Pero él es único, ¿y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. De nuevo, es solo la opinión de quien redacta el libro. Además, el Dios de los cristianos podría tener una o varias características que lo distingan de entre otros dioses, cumpliendo la afirmación Él es único, sin que la existencia de otros dioses, más o menos poderosos, quede descartada. Y así podemos continuar por todos los versículos donde se afirma en la Biblia que el Dios de los cristianos es el único. Solo son opiniones de quienes escribieron los versículos, y no se puede descartar la existencia de muchos otros dioses con otras características, pero que se involucraran de alguna manera con la existencia de este universo. Ahora veamos de dónde sacan los creyentes de Jesús el Cristo que su Dios es el creador de absolutamente todo. Exacto, de la Biblia, ya que no tienen ninguna otra fuente de conocimiento divino. Nehemías capítulo 9 versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. De nuevo, vemos que no es información enviada directamente por Dios para ser redactada en la Biblia, sino que bien podría ser la opinión de quien lo escribe. Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De nuevo, estamos supeditados a que no sea solo la opinión de quien redactó el texto. El siguiente versículo sí es muy interesante. Isaías capítulo 45 versículo 7. El que formó la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. En este versículo sí que podemos leer a Dios hablando en primera persona. Y más allá, que está afirmando que Él es el causante del mal en el mundo, afirma ser el creador de ciertas cosas, no de absolutamente todas las cosas. Leyendo el resto de estos versículos encontramos lo mismo. En su gran mayoría son opiniones de quienes redactaron, y unos pocos afirman que Dios es creador, pero no el creador de absolutamente todo, por lo que da cabida a que existan otros factores creadores, con mente y sin mente, pero ajenos a Dios. Estuve buscando versículos sobre la voluntad de Dios en su creación, y de ello no encontré nada. Creo que los creyentes ni siquiera han tenido en cuenta que su Dios, para crearnos, debió decidirlo a partir de su voluntad. Por ejemplo, si un día Dios, por el motivo que fuera, estornudó, y como resultado los mocos que expulsó fueron los que se convirtieron en el universo y todo lo que contiene, implicaría que Dios no nos creó a partir de su voluntad, que fuimos solo un accidente. Pero resulta que con la existencia del Dios cristiano los accidentes son imposibles. En fin, regresando al tema de este video, ya vimos que las características que los creyentes le asignan a su Dios son en su mayoría el resultado de opiniones que ni siquiera le pueden atribuir a personas puntuales. Y como a su Dios no se le puede medir y tampoco se le puede analizar como para intentar comprenderlo,
toda la argumentación alrededor de que su Dios es el creador de absolutamente todo a partir de su voluntad, solo es así porque a los creyentes les parece que así debería ser. Ahora metámosle un poco de lógica al asunto. Pregunta: ¿podría existir un Dios único creador de absolutamente todo? La respuesta lógica es que sí. Pero también sería lógico posible que fueran 2, o 20, o 100, o 1.000.000, o un número tan grande de dioses creadores que rayaría con el infinito. Pregunta: ¿podría un único Dios a partir de su voluntad haber creado absolutamente todo? La respuesta lógica es que sí, pero también podrían haber estado involucrados 10 accidentes, o 1.000 accidentes, o 1.000.000.000 de accidentes, o una cantidad incontable por la humanidad entera de accidentes, los cuales le ayudaron a Dios o dioses a desarrollar la creación. ¿Podría la creación completa ser el resultado de la interacción accidental de causas sin mente? La respuesta lógica es que sí, tal como vemos en nuestra experiencia empírica de existencia. ¿Podría un Dios inmaterial, perfecto y bueno crear todo lo que existe en el universo? La respuesta lógica es que no, ya que tendría que lograr crear algo de la nada. Y si Dios puede, ¿por qué el universo mismo no podría? Este análisis lógico para demostrar la inexistencia del Dios de los cristianos se puede enredar aún mucho más, pero eso lo quiero reservar para el video de los 100.000 suscriptores, donde compilaré todos los argumentos en contra de la existencia del Dios de los cristianos. Aquí aprovecho para invitarlos a todos a suscribirse al canal y para que inviten a todos los que puedan a suscribirse para que pronto lleguemos a los 100.000. Gracias a quienes llegaron hasta aquí. Reitero la invitación para que se suscriban al nuevo canal donde daremos inicio al curso para pensar mejor. Súper gracias a quienes me apoyan económicamente en Patreon y en PayPal. Dejo enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.